empezamos acá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sesión número 4 de la licenciatura en Administración y Comercialización en el primer cuatrimestre de la materia Inserción al Derecho. De nueva cuenta con ustedes el licenciado Soyexin Arcadio Chacón Gutiérrez. Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy hablaremos de lo que los abogados y los conocedores de derecho nombran como las fuentes de derecho. Cualquier persona sabe que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del individuo. Pero lo que normalmente nos preguntamos es ¿de dónde vienen esas normas? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen de esos principios, de esas normas, de esas leyes? La fuente del derecho es donde brota, donde emana el derecho, y es precisamente lo que vamos a revisar el día de hoy. Dependiendo la fuente del derecho, es decir, dependiendo el origen del derecho, vamos a determinar su obligatoriedad, vamos a determinar su vigencia y vamos a determinar sobre todo la sanción posible que tendrá que ser aplicada en caso de ser necesario. La sesión 4 implica precisamente las fuentes del derecho y vamos a ver el objetivo particular, ustedes ya lo conocen. Al término del tema el alumno distinguirá cuáles son las diferentes fuentes del derecho y el objetivo específico es que al concluir la sesión el alumno pueda comprender cuáles son específicamente esas fuentes del derecho y las vamos a ver en un momento. Como pueden ver ustedes en el tema número 2.1, las fuentes del derecho, sean las históricas, las reales, las formales. Dentro de estas formales podemos tener la ley, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y los famosísimos principios generales de derecho que abordaremos casi al final de esta sesión y al inicio de la próxima sesión. ¿Qué son las fuentes del derecho? Es de dónde brota, de dónde emana todo el derecho. Olvídense ahorita de lo que repasamos las clases pasadas acerca de las normas que pueden presentarse en una sociedad, las normas sociales, las normas religiosas, las normas morales, por supuesto. Ahora vamos a entrar a lo que son las normas jurídicas. Ustedes saben que las características propias de este tipo de normas es la coercibilidad, la heteronomía. La coercibilidad precisamente entendida como la facultad del Estado para poder hacer cumplir esas determinaciones a pesar de que no quieran cumplirlas voluntariamente las personas. Por otro lado, las normas sociales pues son aquellas que carecen de todo eso. Las normas religiosas por supuesto que son unilaterales y no pasa nada. Las normas jurídicas en cambio son heterónomas, como comentaba, toda vez que es un órgano diferente, es un órgano que normalmente pertenece al Poder Legislativo, en algunos casos extraordinarios pertenece al Poder Judicial y también en algunos casos extraordinarios pertenece al Poder Ejecutivo. Pero olvidándonos de todo eso, hablemos de las normas jurídicas, aquellas que se deben cumplir inexcusablemente y que incluso en caso de que no se cumpla se puede imponer una sanción a aquella persona que se encuentre dentro de la hipótesis normativa y que no la cumpla, o cumpliendo esa hipótesis normativa esté violando alguna otra norma jurídica. Hablemos de estas fuentes de derecho. ¿Qué son las fuentes de derecho? Pueden observar ustedes en su pantalla. Son los actos o hechos pasados de los que deriva la creación, modificación o extinción de las normas jurídicas. Y fíjense que son varios puntos los que podemos observar. Creación, modificación o extinción de las normas. Cuestiones importantísimas para el mundo del derecho y que todo empresario, toda persona que lleva y que de alguna manera tiene alguna actividad relacionada con el derecho, que debo decir que ninguna actividad se escapa, debe conocer. La creación.
es la forma en que se obtiene, la forma en que evidentemente es creada o la forma en que puede tener existencia una norma jurídica. La modificación, cuando queremos alterar, modificar, queremos realizar algunos cambios en una norma previamente establecida. A eso se refiere la modificación. Y la extinción se da de dos formas, la derogación o la abrogación, que es cuando queremos quitar, queremos erradicar una norma. ¿Cuál es la diferencia entre la derogación y la abrogación? Ustedes pueden ver en el pizarrón, por un lado, formas de extinción de las normas, tenemos dos, la derogación y la abrogación. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Por un lado, la derogación es la erradicación, el quitar algún artículo específico de una norma jurídica, por ejemplo, del Código Civil, del Código Penal. La derogación es quitar un artículo. Artículo 17, por ejemplo, la derogación es quitarlo y entonces aparecerá en el ordenamiento jurídico, que normalmente lo tenemos impreso por internet, aparecerá como derogado. Quitamos ese artículo, en realidad el artículo propiamente no se quita, lo que se quita es todo el texto que acompañaba a ese artículo, y se deja ese artículo, ese número, se cancela todo el texto. Eso es la derogación. Cuando hablamos de abrogación, estamos hablando que no solo se quita este artículo específico, sino que se va a quitar todo el ordenamiento. Si estamos hablando del Código Civil, bueno, el derogar será algún artículo como el 17, el 24, el que ustedes quieran, pero cuando queremos abrogar es quitar todo ese ordenamiento, es decir, toda esa ley se tendrá que retirar del mundo jurídico, ya no tendrá vigencia. Hablando de la vigencia lo vamos a comentar en un momento más. Ya no tendrá ningún efecto esa ley, ha quedado abrogada en su totalidad, queda sin efecto totalmente esa norma jurídica. Son las dos formas en que se pueden extinguir las normas jurídicas. Los juristas a veces catalogan una tercera posibilidad de extinguir las normas, que no es mediante un proceso legislativo como lo puede ser la derogación o la abrogación, sino que es mediante un criterio del máximo tribunal de justicia de nuestro país, que es la Suprema Corte o los tribunales colegiados o unitarios de circuito. Cuando ellos emiten algo que se llama jurisprudencia, que la vamos a ver por supuesto más adelante, que son 5 determinaciones en el mismo sentido, 5 sentencias o 5 resoluciones que hacen algo que se llama jurisprudencia, que es un texto específico que trata de solventar lagunas en la ley, que trata de explicar a lo que se refiere un artículo específico. Y entonces algunos juristas dicen que otra forma en que se pueden extinguir las normas es cuando la Suprema Corte declara improcedente un acto o una norma jurídica por considerarse violatoria de garantías constitucionales. Pero eso es materia de otro tema. Baste decir que hay 3 formas en que pueden emanar las normas jurídicas por lo que hace a este proceso legislativo: la creación, modificación o extinción de las normas jurídicas. Y bueno, es importante destacar que respecto de la noción de fuentes del derecho, son 3 los conceptos, son 3 las ideas, las acepciones que se deben distinguir, como pueden ustedes observar en su pantalla. Por un lado, las fuentes históricas, las fuentes reales y las fuentes formales. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de las fuentes históricas, de las fuentes reales o de las formales? ¿Qué a poco no todas las fuentes son iguales? Pues la respuesta es que no. Dependiendo del proceso de creación de las normas o de aparición de las normas, se hace un criterio diferente para cada una de ellas.
Hay fuentes históricas, hay fuentes reales y fuentes formales. Y ustedes, a efectos de examen y a efecto de su vida cotidiana, debemos simplemente advertir que estas fuentes históricas, reales y formales, es el origen de toda la norma jurídica, es el origen de todas las hipótesis normativas que se tendrán que dar en un momento y situación determinada. Fuentes históricas pueden ustedes observar en su lámina, que se refieren a los documentos, llámese inscripciones, papiros, libros, etcétera, que encierran el texto de una ley, de una norma o un conjunto de leyes. Quizá el más conocido en la antigüedad, el más importante por su trascendencia y por ser la primer norma escrita, es el famosísimo Código de Hammurabi, que ustedes lo pueden observar en una piedra grandísima, en un grande, es una piedra negra con inscripciones que nos decían cierto tipo de normas que para esa época eran demasiado evolucionadas. Nos hablaban de cuestiones cotidianas, pero la trascendencia era que eran normas que se escribían, es decir, que se tallaban en una roca y que tenían vigencia a partir de que se tallaban. Lo pueden ustedes observar en el Museo del Louvre en París, específicamente en una sala que tiene que ver con este tipo de normas o antecedentes históricos importantes. Esas son las fuentes históricas. Ustedes se preguntarán, ¿para qué nos sirven las fuentes históricas del derecho? Bueno, evidentemente el derecho evolucionado, el derecho moderno, no apareció de la noche a la mañana. El derecho tuvo que tener o debió tener algunos antecedentes históricos. Por supuesto, ese Código de Hammurabi, las 7 tablas, algunos pueden hablar, sobre todo los que sean religiosos, en los mandamientos, en todas esas normas que nos indicaban una conducta a seguir. Evidentemente, ustedes saben, eso es lo que busca el derecho, que se siga una conducta determinada. Acuérdense, conjunto de normas jurídicas que regulan una conducta externa por parte del individuo. Y eso precisamente hacían las fuentes históricas. El derecho no nació ayer, el derecho nació hace muchos años y en muchas normas específicas. ¿Por qué son tan importantes las normas históricas? Porque son antecedentes directos que nos han servido para tener el derecho, el sistema jurídico, el orden jurídico que hoy en día tenemos en nuestro país y por supuesto que en el mundo. Por otro lado tenemos las fuentes reales, que son los factores y elementos que determinan el contenido de cada norma. Son quizá hechos o sucesos del pasado que influyen directamente en la creación de las normas. Se me ocurre, por ejemplo, en nuestro país, la Revolución Mexicana, que es un evento de trascendental importancia para nuestro sistema jurídico. Ustedes saben que a raíz del movimiento de la Revolución Mexicana se creó en 1917 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que además es la que actualmente nos rige. Es decir, fuentes reales son aquellos sucesos, acontecimientos, hechos incuestionables que forman la base y el sustento para la creación del derecho. No se puede entender una norma sin una fuente real. Es más, puede a veces combinarse una fuente histórica o una fuente real. Muchos la confunden. La fuente histórica es lo que efectivamente palpamos como un código, como una ley, como el famoso Código de Hammurabi que les comento, y las fuentes reales puede ser un acontecimiento quizá no palpable, pero que es una cuestión que no se duda, es indubitable, es incuestionable. Lo más importante de las fuentes son las famosísimas formales, las fuentes formales del derecho. La ley, la costumbre, los principios jurídicos del derecho, la jurisprudencia, que la vamos a ver en un momento. ¿Qué se entiende por fuentes formales? Ustedes pueden observar en su lámina,
Se entiende como fuentes formales los procesos de creación de las normas jurídicas. Ya la norma vigente, ya la norma que se encuentra aplicable en nuestro sistema jurídico es su proceso de creación una fuente formal. Es la manera como los preceptos contenidos en las normas adquieren el carácter de obligatorios. Es a partir de ese momento, de su creación y de su fuente formal, en que pueden ser obligatorias las normas. Por supuesto que las fuentes históricas no podrían ser aplicables a nuestro acontecer actual. El Código de Hammurabi, por ejemplo, mucho tiempo atrás dejó de tener vigencia. Quizá las fuentes reales, muchas, no tengan vigencia aún el día de hoy. Pero las fuentes formales, por supuesto que lo tienen. Y es precisamente esa obligatoriedad que resulta de vital importancia para nuestro sistema jurídico. Ustedes dirán, las leyes son para cumplirlas. No tiene ningún caso que una ley esté ahí y no se cumpla. Es como una ley muerta, como debo decir, muchas veces pasa en no solo nuestro sistema jurídico, sino en muchos otros más. Es además coercible, como podemos continuar de la lectura de su lámina. Coercible implica la posibilidad de forzar, la posibilidad de obligar al individuo a que cumpla esa ley. Si no lo hace voluntariamente, lo obligamos incluso con el uso de la fuerza pública. Y además coloca todo el aparato del Estado. Acuérdense que el Estado tiene 3 elementos o 4, territorio, población, gobierno y orden jurídico. Y todos esos elementos del Estado están a lo que diga, están a disposición de una norma, de una ley. Detrás de este precepto, para crear la posibilidad de materializar una sanción en caso de que no se cumpla. Todo el Estado estará al pendiente de que una norma se cumpla. Y en caso de incumplimiento, todo el Estado, sobre todo el gobierno, estará al pendiente para sancionar a aquella persona, aquel individuo que no cumpla con esa norma determinada. Fuentes históricas, fuentes reales y fuentes formales, como lo hemos comentado. Dentro de estas fuentes formales se habla, por supuesto, que deben estar constituidas por diferentes etapas. De la noche a la mañana no se dan tampoco las fuentes formales. Estas suceden con un cierto orden y deben realizarse bajo determinados supuestos. Es decir, hoy no podemos crear nosotros como individuos, yo le llamo simples mortales, porque no tenemos ninguna atribución de gobierno, somos simples mortales que lo único que tenemos que hacer es obedecer. Nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, no podemos crear una ley, no podemos imponer una ley ni hacer cumplir una ley. Eso de hacerse justicia por sí mismo es una forma de autotutela prohibida en muchos de los casos en nuestro país. Nadie puede estar por encima de la ley. Por supuesto que nadie puede hacer cumplir la ley por sí mismo. Tenemos que acudir a las instancias correspondientes, que normalmente es el Poder Judicial local o el Poder Judicial federal. De las fuentes formales se desprenden que son 3, y de dichas fuentes formales, como pueden observar en su lámina, se integran los procesos legislativos, el consuetudinario, el jurisprudencial, y sabemos todos que estos procesos son los que condicionan la validez de ciertas normas. Acuérdense, la ley, la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales de derecho, como lo vamos a ver en un momento. Estos conceptos jurídicos fundamentales, como son la ley, la costumbre, los principios generales de derecho y la jurisprudencia, son de vital importancia para todo ordenamiento jurídico, incluso para toda persona. Todos sabemos que si hay una ley la tenemos que cumplir, y si no la cumplimos sabemos que se nos va a imponer una sanción. Para cualquier persona, cualquier ciudadano debe brindarse esta información. Las fuentes formales son, por supuesto, la ley, que se puede definir como el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan
determinadas reglas jurídicas de observancia general a las que se da el nombre específico de leyes. Y una de las características más importantes de lo que es una ley es la característica de generalidad. Nosotros no podemos imponer una ley solamente para Juan Rodríguez o Juan Pérez. Tiene que ser general, es decir, a todas las personas, a cualquier persona dentro del Distrito Federal o dentro de los Estados Unidos mexicanos o dentro del mundo, habrá normas que son a nivel internacional, se tendrán que cumplir, pero no pueden ser dirigidas de manera individual. No podemos hacer una norma para una persona específica. La ley tiene la característica de ser de aplicación general. Ello implica que serán hipótesis normativas que solamente se le podrán aplicar a aquella persona que se encuentre dentro de esa hipótesis normativa. Por ejemplo, dice el Código Penal, comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otra persona. Si vemos a Juan Pérez, Juan Rodríguez, que va circulando en su carro y atropella a una persona y la mata, pues se está privando de la vida a esa persona. Se encuentra, se actualiza en esa hipótesis normativa y entonces el Código Penal también nos establece una sanción a aquella persona que priva de la vida a otra. Por lo tanto, lo único que va a hacer el órgano jurisdiccional, los jueces, es aplicar una norma general, la hipótesis normativa, a un caso concreto y particular, que es que Juan Pérez atropelló a determinada persona. Eso es lo que se va a hacer y la ley, por supuesto que no debe ser individualizada, como tampoco los tribunales deben ser creados ex profeso, específicamente para una sola situación o para una persona en específico. Deben ser tribunales previamente establecidos y por supuesto aplicando una norma general. Santo Tomás, un religioso de hace muchos años que se inmiscuyó en las cuestiones de derecho, a veces muy acertadamente decía, una ordenación de la razón dirigida al bien común, promulgada por el que tiene el cuidado de la comunidad. Vean lo que nos está diciendo. Busca una conducta específica que es alcanzar el bien común, precisamente aplicada, ordenada y salvaguardada por aquella persona que tiene el cuidado de la comunidad, normalmente un gobernante, normalmente un representante. En nuestro sistema jurídico, por supuesto que se aplica esa situación. Es el gobierno, poder ejecutivo, judicial y legislativo, sobre todo el legislativo, el que crea la norma, modifica la norma y por supuesto el ejecutivo en auxilio de esas funciones va a hacer que se cumpla esa situación. Y en caso de no cumplirse, nos vamos, ustedes ya saben, al Poder Judicial. ¿Qué razón tenía Santo Tomás? Busca una conducta específica y además busca la armonía de una sociedad, vigilada por supuesto por el gobernante o el representante de ese conjunto de personas. En la mayoría de los estados modernos, la formulación del derecho es casi exclusivamente del legislador. Digo casi exclusivamente porque hay algunos casos en donde incluso nuestro sistema jurídico no es solamente el legislador el que hace ese tipo de normas. Por ejemplo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores son las que crean y modifican las leyes, artículos de un ordenamiento específico. Pero el Ejecutivo de manera extraordinaria también puede crear leyes y puede modificarlas en uso de la facultad que le otorga el artículo 89, fracción primera de la Constitución, que es la facultad reglamentaria. Ustedes pueden advertir que o tiene la posibilidad de emitir reglamentos. Al emitir reglamentos busca una conducta específica. Bueno, eso también es una norma. Por eso decimos que regularmente es el poder legislativo y extraordinariamente algún otro poder el que puede crear, modificar o incluso extinguir una norma jurídica. Por otro lado, el proceso legislativo es
de vital importancia en nuestro sistema jurídico. Nada por encima de la ley, todos lo hemos dicho. ¿Cómo le hacemos para que se dé esa creación de la ley? Ninguna persona que no forme parte del poder legislativo o del ejecutivo puede crear una norma, puede crear una ley. Es una facultad específica del poder ejecutivo la iniciativa y del poder legislativo, además de la iniciativa, la creación y la modificación de las leyes. Y podemos observar en su lámina, en el moderno proceso legislativo advertimos 6 diferentes etapas para esa creación de las leyes. La iniciativa es el acto por el cual determinados órganos del Estado, que ya les he comentado, someten a la consideración del Congreso, puede ser Cámara de Diputados, o puede ser Cámara de Diputados o senadores, indistintamente, la presentación de un proyecto de ley. Es decir, es la propuesta. Yo hago una propuesta para que sea discutida y aprobada por el legislativo y si es de su decisión, aprobarla y seguir todos los trámites siguientes. Se encuentra regulada por el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que, a manera de que quede más claro, lo ponemos en sus láminas. Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete, por supuesto, que al presidente de la República. Estamos en un sistema presidencial en donde aquella figura tiene una actividad importante en nuestro sistema jurídico y sobre todo en el proceso de creación de las leyes. Por supuesto que a los senadores y a los diputados del Congreso de la Unión, acuérdense que el Congreso de la Unión se divide en 2 cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y a las legislaturas de los estados. A ellos les compete la facultad de iniciar una ley. En los estados, por supuesto, también lo pueden hacer los gobernadores. En alguna sesión anterior hablamos de los diferentes niveles de gobierno. Nivel federal, ¿se acuerdan que hicimos un círculo grande? Nivel estatal estatal o local, y en un círculo más pequeño hicimos la referencia al poder municipal. La facultad de iniciativa solamente la tiene la Federación, el presidente de la República o el Congreso Federal, o los gobernadores de los estados exclusivamente. El lapso comprendido entre el momento de la publicación y aquel en que la norma entra en vigor se le conoce como vocatio o vacatio legis, que es el término durante el cual racionalmente se supone que los destinatarios del precepto, es decir, las personas que tendrán que cumplir, estarán en condiciones de conocerlo, de enterarse de su existencia y en consecuencia estarán posibilitados para cumplir esa norma jurídica. Debo decir que hay un principio en derecho que nos dice que el desconocimiento de la ley no excluye su cumplimiento, cuestión que por supuesto es importantísima en nuestro sistema, toda vez que ninguna persona puede alegar que no conocía la ley, porque independientemente de su conocimiento, la ley se debe cumplir. Así es que nunca vamos a poder alegar yo no sabía de la existencia de esa ley. A pesar del incumplimiento, a pesar del desconocimiento, se debe cumplir con esa ley. Por otro lado, hay una segunda etapa, que es la discusión. Y ustedes dirán, ¿qué es eso de la discusión de las leyes? Se somete, eso es la iniciativa, se somete a la consideración del Congreso una determinada norma jurídica, una propuesta de ley. Las cámaras, normalmente hay una cámara que se le llama de origen, lo voy a anotar en el pizarrón para que lo puedan tener en sus apuntes. Hay una cámara en el proceso de discusión, una cámara de origen y lo que se llama cámara revisora, y que normalmente es indistinto. Puede ser la de origen la Cámara de Diputados y la revisora la Cámara de Senadores, o al revés, la de origen la de senadores
y la revisora la de diputados. Eso, salvo en algunos casos como el presupuesto, en donde se tiene que iniciar o presentar la iniciativa ante la Cámara de Diputados, y en caso de extranjeros o cuestiones internacionales a la de senadores. En todos los demás casos es indistinto a cuál se puede presentar. La Cámara de Origen es ante la que se presenta el proyecto de ley. Esta Cámara de Origen lo va a discutir, por supuesto, lo va a aprobar y lo va a remitir a la siguiente Cámara, que es la Cámara Revisora, que también lo va a discutir y lo va a aprobar. Para que una ley a nivel federal pueda ser creada y pueda tener vigencia, debe pasar por este proceso legislativo, Cámara de Origen y Cámara de Revisora. En las legislaturas estatales, como no hay una Cámara de Senadores estatal, solamente hay cámaras de diputados locales, no hay este proceso. La misma Cámara es la que resuelve sobre la creación, modificación de una ley exclusivamente local o también llamada estatal. Esto solo opera cuando es una ley federal, una Cámara de Origen, una Cámara Revisora. Una será la de diputados y otra será la de senadores o al revés, viceversa. ¿Ok? Eso es la discusión, que es cuando los diputados y los senadores someten a consideración de las comisiones primero y después lo pasan al pleno y todos votan por la aprobación de esa ley, la modificación o la extinción de esa ley. Eso es la discusión. Deliberan acerca de las iniciativas a fin de determinar si deben o no ser aprobadas. Por otro lado, tenemos la aprobación. ¿Qué es eso de la aprobación? Las cámaras votan, ya las dos, tanto la Cámara de Origen como la Cámara Revisora, votan acerca de la procedencia de esta modificación o de la creación o de la extinción de esta norma jurídica. En algunos casos se requiere una mayoría simple, 50+1. En alguno, o simplemente, la mayoría simple es de los que estén presentes en ese día, la mayoría. La mayoría calificada, ahora sí, es el 50%+1. Esa es mayoría calificada. En algunos otros casos, como en las modificaciones a la ley más importante de nuestro país, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere que además de la discusión en las dos cámaras, sean aprobadas por las 2/3 partes de sus integrantes y que además pase un proceso por toda la República, que es la aprobación de esa ley federal o esa modificación a la Constitución por todas las legislaturas de los estados. Y todos deben aprobarlo. ¿Qué es la aprobación? Es el acto por el cual las cámaras aceptan un proyecto de ley. La aprobación puede ser total o parcial. Para que pueda tener efectos plenos, debe ser una aceptación total. Seguramente han escuchado en las noticias que una ley se aprueba en lo general. Bueno, digamos que va a pasar esa ley, pero en lo particular, es decir, hay artículos que a algunos diputados, algunas bancadas, no les convienen, no les gustan o sienten que debe discutirse más. Se aprueba en lo general una ley y después ya se somete a discusión las cuestiones más detalladas de esa norma jurídica. Este proceso importantísimo para la creación de las leyes es inexcusable. No podemos brincarnos un elemento y pasar al otro. Debe ser gradual, iniciativa, discusión y aprobación de esta norma jurídica. ¿Quién lo hace? Iniciativa, ya saben, el Poder Legislativo o los ejecutivos, y la discusión, las dos cámaras, si es que es a nivel federal, y la aprobación también por las dos cámaras. Otro punto es la sanción. Ustedes dirán, bueno, pues que la sanción no es cuando una persona no cumple la ley, se le impone una pena, se le impone una sanción en específico. Aquí la sanción, como pueden observar en su lámina, implica la posibilidad de ser firmada. ¿Quién es la autoridad que sanciona una ley?
Bueno, es el Ejecutivo el que lo hace. Se da este nombre a la aceptación de una iniciativa por parte del Poder Ejecutivo. La sanción puede ser posterior a la aprobación del proyecto por las cámaras. Es decir, es aprobado por las cámaras, por el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y después se la llevan al Ejecutivo para que la sancione, para que la promulgue y para que ordene su publicación. La sanción no es más que la validación que hace el presidente de la República por conducto de su firma, o en el caso de los estados, el gobernador por conducto también de su firma. Hay algo que se llama el refrendo ministerial, que es cuando, aparte de que tenga que firmar el Ejecutivo, el titular del Ejecutivo, tenga que firmar el secretario del despacho, es decir, el secretario de Estado. Si es una ley en materia de salud, firmará, por supuesto, sancionará esa ley el presidente de la República, pero además también el secretario de Salud. Es el llamado refrendo ministerial. Otro punto es la publicación. Es el acto por el cual la ley aprobada y sancionada, firmada por el Ejecutivo, se da a conocer a quienes deban cumplirla. La publicación se hace en el famosísimo Diario Oficial de la Federación, y por supuesto que a partir de la publicación se nos dirá cuándo empezará a tener vigencia esa ley, y que ese es precisamente el siguiente punto, la iniciación de la vigencia. En nuestro sistema jurídico sabemos que existen dos sistemas de vigilancia, de vigencia, el sucesivo y el sincrónico. Las reglas concernientes a los dos sistemas son reguladas normalmente por el artículo 3 del Código Civil para el Distrito Federal, que para efectos de nuestra materia no es necesario que lo abordemos a detalle. Baste decir que la iniciación de vigencia nos es comunicada al momento que se publica la ley y nos dice: esta ley entrará en vigor a partir de tal día. Puede decirnos un día específico o puede decirse va a entrar en vigor, va a tener vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, ¿por qué es importante que nosotros sepamos cuándo tiene vigencia una ley? Porque es a partir de cuándo tenemos que cumplir esa ley. Y a partir de cuándo, si no cumplimos con esa norma, se nos va a imponer una sanción en consecuencia. Continuamos con nuestras láminas y bueno, hablemos de otra fuente formal del derecho, muy criticada por algunos juristas, precisamente por su falta de coercibilidad. Acuérdense que la coercibilidad es la facultad de obligar a que se cumpla con esa norma. ¿Qué es la costumbre? Es la realización de conductas aceptadas por la sociedad para que puedan gozar esas reiteraciones de conductas de una obligatoriedad jurídica. Evidentemente, la costumbre no siempre se hace ley. La consecuencia directa de la costumbre es que se haga una ley, pero no siempre pasa. A veces se queda como una simple uso, una simple costumbre, y a veces se convierte en una ley. Hablando de esos dos términos, uso y costumbre, y hablando de la diferencia entre esos dos, que son muy similares además, el uso es una conducta reiterada de vez en cuando, mientras que la costumbre tiene un grado de reiteración mayor. Por supuesto que la costumbre es cuando las personas comúnmente realizan ese tipo de conducta. Y en la mayor parte del derecho mexicano no se autoriza la costumbre como una fuente de derecho exacta. Sin embargo, existen excepciones como la que se dan en la materia civil, en la materia laboral, en la materia electoral, incluso en la materia mercantil, por lo que hace a los usos y costumbres bancarios, ¿no? A veces la ley no regula específicamente una situación y es la práctica bancaria, por ejemplo, la que la regula. Hay un jurista muy reconocido, Eduardo García Maínez, que por cierto tiene un libro, Introducción al Estudio del Derecho, ampliamente recomendable, sobre todo para esta materia de inserción al derecho, que es muy similar, es casi lo mismo. La define como lo siguiente: es un uso implantado en una colectividad, en una comunión de personas, y considerado por esta
como jurídicamente obligatorio. Es el derecho nacido consuetudinariamente, es el jus morbius constitutum. ¿Qué quiere decir todo eso? Es el derecho que la ley, no es cierto, que la sociedad le reconoce cierta obligatoriedad. Todos realizan determinada conducta por costumbre y todos en esa sociedad o comunidad específica creen que es obligatoria, a pesar de que no hay una norma, una ley que nos obligue en caso de que no cumplamos con esa situación específica. Bueno, la costumbre es uno de los más importantes fuentes del derecho, porque es la antesala para que se pueda dar la ley. Normalmente los usos y costumbres, que debo decir además que en materia agraria o en materia de derechos indígenas han sido reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como una fuente de derecho que debe respetarse. Es una fuente formal, no exacta, pero que a final de cuentas, por lo que hace a los pueblos indígenas, son reconocidos como si fuera una ley. Evidentemente, una costumbre, como puede ser la de degollar a las personas o de realizar alguna perforación o alguna situación que tenga como objetivo una ceremonia religiosa y que además afecte la integridad de una de las personas, por supuesto que eso será inaceptable. No se puede aceptar, no se puede entender una costumbre que viole garantías individuales o que viole los principios generales del derecho. Y bueno, García Maínez así lo reconoce. Respecto de la costumbre tenemos ciertas dificultades para entenderla. Podemos verlo en su lámina. Es determinar cuándo ésta deja de ser un simple hábito, es decir, una conducta reiterada, para convertirse en un precepto de derecho que pueda ser obligatorio. A lo que muchos autores sostienen que esta regla consuetudinaria, reiterada, conducta reiterada, no puede transformarse en precepto jurídico mientras el poder público del Estado no le reconozca su carácter de obligatorio. Es decir, por mucha costumbre que haya, debe ser reconocida por el Estado o por una parte del Estado que es el gobierno, particularmente el poder legislativo, con una ley para que tenga un carácter obligatorio. Si no, nadie me puede obligar a cumplir con esa costumbre, salvo la práctica bancaria que sí están reconocidas por la ley. Sin embargo, la costumbre en la legislación mexicana es una fuente supletoria, ya que es jurídicamente obligatoria cuando la ley le otorga ese carácter o cuando la ley no nos ayuda a resolver un conflicto específico. En nuestra vida diaria encontramos muchísimas actividades que a veces no están reguladas específicamente por una norma. En caso de que la norma específica que regula esa materia no contenga la respuesta para ese caso, nos vamos supletoriamente a aplicar la costumbre, si es que o siempre y cuando exista esa práctica reiterada. Eso por lo que hace a la costumbre. La jurisprudencia. Interesantísimo ese término de jurisprudencia. Evidentemente nace del derecho romano, es la idea de los más altos tribunales de nuestro país y de esa época romana que aceptaban el derecho como una situación específica con carácter obligatorio. Ustedes preguntarán, ¿para qué sirve la jurisprudencia? Bueno, en caso de que una ley no regule un acto específico o que la ley sea un poco confusa o que tenga una cierta laguna, un vacío, atendemos a la jurisprudencia y la aplicamos supletoriamente. ¿Qué es la jurisprudencia? Tiene algo que ver con la costumbre de los tribunales, las decisiones de los tribunales. A final de cuentas, son tan importantes las decisiones de los tribunales que esas decisiones en un sentido específico van creando criterios que deben ser obligatorios para todos los demás. ¿Cómo se crea una jurisprudencia?
Para que ésta pueda pasar, se necesitan 5 resoluciones en el mismo sentido. No todos los órganos del Poder Judicial, los jueces, pueden emitir jurisprudencia. Solamente los más altos tribunales de nuestro país pueden emitir jurisprudencia. La jurisprudencia entendida, como les digo, de 5 resoluciones en el mismo sentido, sin que haya ninguna otra contradictoria, crearán ánimo en los juzgadores de los más altos tribunales para emitir una jurisprudencia. Esa jurisprudencia que para los tribunales menores será obligatoria. Y entonces, ¿qué hace la jurisprudencia? Explica alguna norma, suple un vacío legal, puede incluso determinar la validez de una norma, puede hacer muchas cosas. Ustedes podrán decirme, bueno, es que entonces el Poder Judicial está legislando respecto de algún artículo, y la verdad es que no. Lo único que puede hacer es interpretar la norma. El legislador originario o el legislador pretendió decir, o su intención era decir tal cosa. Para eso es la jurisprudencia, es un poco para suplir vacíos legales. Sabemos que las leyes no van a regular todas las conductas y por lo tanto aplicamos supletoriamente algunos otros medios como puede ser la costumbre, pero más comúnmente la jurisprudencia. Y bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueden ustedes leer en su presentación, la define como es la obligatoria interpretación y determinación del sentido de la ley. Asimismo, señala que es la jurisprudencia la que constituye un medio de desentrañar el sentido de la ley, es decir, va a indagar en lo que pretendió decir el legislador tratando de explicar esa situación, para el efecto de que los juzgadores pueden aplicar esta última en forma debida y con criterio uniforme, cuestión tan difícil en nuestro sistema jurídico cuando un juez tiene un criterio y otro juez del mismo nivel tiene un criterio diferente. Precisamente para eso surge también la jurisprudencia. Y bueno, precisamente cuando se pronuncie el fallo correspondiente, en 5 ocasiones, en un mismo sentido, tendrá vigencia, será creada esa jurisprudencia obligatoria. Cuando se emite una sentencia puede hacerse una tesis. Cuando 5 tesis en el mismo sentido se juntan, puede pedirse que se cree una jurisprudencia. Y como les digo, esa jurisprudencia suple algunos vacíos legales, pero también va a tener la posibilidad de regular o de explicar algunos preceptos jurídicos que incluso a veces son contradictorios. Ese desempate, por así decirlo, lo tendrá que definir la jurisprudencia. Normalmente la única autoridad autorizada para emitir jurisprudencia o contradicción de tesis jurisprudenciales es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales federales. Tribunales colegiados de circuito, en algunos casos juzgados de distrito. Y bueno, la doctrina. Llegamos a este punto, quizá no tan usado, quizá no tan importante para muchos, pero yo considero que sí es de tomar en cuenta la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Son textos, son ideas, son publicaciones hechos por los juristas, hechos por los conocedores del derecho. Son libros, son documentos, son revistas, es la doctrina, es lo que se da en la cátedra, es lo que se da en las universidades, en los institutos de investigaciones, es, como lo dice su lámina, a los estudios de carácter científico. Hay que subrayar ese punto específico, es de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico, de sistematización, de organización de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y de señalar las reglas de aplicación. Es decir, una ley no nos puede decir todo. No podemos enseñar a la gente, a las personas,
los artículos sin la doctrina. La doctrina es necesaria para explicar el derecho. Si no tenemos doctrina, es difícil crear una ley. Como antecedente, como base para la creación de la ley, nos basamos en esos principios doctrinales, en esos principios científicos del derecho que nos dicen específicamente cómo deben hacerse las cosas, cómo debe crearse el derecho o cómo se explica ese derecho que ya existe. La doctrina se transforma en una fuente formal de derecho en virtud de una disposición legislativa que le otorgue tal carácter. Normalmente, un artículo nos podrá decir, en caso de que esta ley no regule todo lo concerniente a un caso específico, se aplicará supletoriamente o la costumbre o la jurisprudencia o la doctrina, o incluso lo que vamos a ver más adelante, casi ya para finalizar, es los principios generales de derecho. Pero la doctrina se transforma en esa fuente formal de derecho en virtud de esa disposición legal, de esa disposición de una ley que autoriza a la doctrina a intervenir en el mundo jurídico y por supuesto darle la jerarquía o la importancia que tiene esos estudiosos de derecho en sus publicaciones. La doctrina es importante, es básica. En esta materia hay muchos autores. Serra Rojas, recomendable. Eduardo García Maínez, por supuesto, ampliamente recomendable. Y cualquier otro libro de cualquier jurista de introducción al estudio del derecho les será importante para entender a más detalle esta temática, esta materia. Por último, los principios generales de derecho. ¿Qué son los principios generales de derecho? Cuando ya no nos ayuda la ley, cuando ya no nos ayuda la costumbre, cuando ya no nos ayuda la jurisprudencia, ¿qué hacemos? Aplicamos, toda vez que no es correcto cometer una injusticia, los jueces acuden, incluso las partes, acuden a los principios generales de derecho. Bueno, es la forma concreta de aforismo en los cuales se apoya el juzgador para resolver las controversias que no encuentran solución en las normas específicamente creadas, es decir, en las normas legislativas. Y aplicamos principios generales de derecho, como por ejemplo, hay uno famosísimo que a lo mejor ustedes recordarán, primero en tiempo, primero en derecho. Lo voy a anotar en el pizarrón para que ustedes lo puedan tener en sus apuntes. Es importantísimo. Primero en tiempo, primero en derecho. Primero en tiempo, primero en derecho. Es un principio básico, un principio general de derecho. ¿Qué quiere decir? Tan fácil como una fila, en México casi para todo hacemos filas pretendiendo llevar una organización, llegamos a un concierto, llegamos a un evento y hay mucha gente. Bueno, lo ideal es que hagamos una fila y bueno, aplicamos esto de primero en tiempo, primero en derecho. No puede llegar una persona después y meterse, todos llevamos un orden porque estamos formados. Quien llegó primero es el que va a pasar primero, quien llegó después evidentemente pasará después. Y bueno, como tenemos muchos más. En materia penal hay un principio general de derecho que es muy importante, sobre todo para los acusados. Indubio pro reo. ¿Qué quiere decir eso? Es latín. En caso de duda, indubio pro reo. Hay que resolver lo más favorable al reo. El reo es el acusado, el procesado. En materia laboral es un principio muy similar, indubio pro operario. En caso de duda, indubio, haremos todo lo más favorable al trabajador, al operario. Y bueno,
Principios generales del derecho son muchísimos. La próxima clase seguramente les traeré algunos para mayor abundamiento. Y bueno, debo decirles y agradecerles la atención de esta sesión. Es muy importante que revisen sus apuntes, es muy importante que consulten las fuentes que les he recomendado porque seguramente se allegarán de más información y bueno, en caso de alguna duda podrán ir con su asesor y será satisfecha convenientemente. Por el momento es todo, me despido de ustedes esperando tengan buenos estudios y nos vemos la próxima.